Medidas de caudal. En la mayor parte de las operaciones que se llevan dentro de una empresa, hablando más certeramente acerca de un proceso industrial, así como las efectuadas en un laboratorio y en las plantas piloto, es muy importante que se lleve un control de las mediciones, para ser más exactos en las mediciones de caudales tanto líquidos como gaseosos. Existen dos tipos de medidores. Están los volumétricos, los cuales determinan obviamente el caudal del volumen de un fluido, y por otra parte tenemos los de masa, pues los que determinan el caudal masa. Se reservan los medidores volumétricos para la medida general del caudal y se destinan los medidores de caudal másico a aquellos con aplicaciones en las que la exactitud de la medida es importante. Medidores volumétricos. Bueno, estos medidores volumétricos determinan el caudal, hablando en sentido del volumen del fluido, ya sea directamente por desplazamiento o indirectamente, que sería por deducción o inferencia. Esto significa que sería por presión diferencial, área variable, velocidad, fuerza, tensión inducida o torbellino. Cabe resaltar que la medida de caudal volumétrico principalmente se lleva con varios elementos que dan lugar a una presión diferencial al paso del fluido. Estos elementos serían lo que es la placa de orificio, también sería el diafragma, la tobera, el tubo de Venturi, el tubo Pitot y el tubo anular. Medidores de caudal de área variable. Estos se caracterizan por un cambio de área que se produce entre el elemento primario en movimiento y el cuerpo del medidor. El cuerpo consta de una especie de tubular con un diámetro menor, donde puede ser la base del elemento primario en movimiento, el cual, a través de una fuerza de arrastre producida por el fluido, asciende de manera que el indicador nos va dando la lectura de cuál es el caudal como tal del fluido que está atravesando a través del tubular o del cuerpo del medidor. Vertederos y Venturi. En la medición del caudal en canales abiertos se utilizan lo que son los vertederos de forma variada, que provocan una diferencia de alturas en lo que son el líquido en el canal, entre las zonas del anterior del vertedero y su punto más bajo. El vertedero debe formar un ángulo recto con la dirección del caudal, y el canal aguas arriba debe ser recto con un mínimo de una distancia de 10 veces la anchura. La diferencia entre las alturas debe medirse en un punto aguas arriba lo suficientemente alejado como para no ser influido por la curva de baja de la superficie del agua, y es conveniente incluso utilizar instrumentos de medida o un pozo de protección para el flotador del instrumento de medida en caso de utilizar este sistema. Bueno, también cabe señalar de que cuando estás midiendo lo que es la velocidad, debe de tomar en cuenta que la velocidad no siempre va a ser uniforme, ya que en las paredes de lo que es la tubería el flujo del fluido va a ir más lento que cuando va en el centro de lo que es la tubería. Cuando va más lenta o más lento el fluido se le llama laminar, y cuando va a altas velocidades se le llama turbulento. También se pueden utilizar lo que son otros sistemas para la medición, puede ser directamente mediante un sensor ultrasónico con indicaciones y transmisiones, como lo son las turbinas, que esta consiste en un rotor que gira al paso del fluido con una velocidad directamente proporcional a lo que es el caudal. El fluido choca contra el borde de la frontal de las palas del rotor, y esta produce un área baja de presión, y como resultado de esta presión las palas hacen que gire. También otro sistema que se puede utilizar son los transductores ultrasónicos, que son caracterizados porque las pequeñas perturbaciones de presión
en el seno de un fluido se propagan a la velocidad del sonido correspondiente al fluido. Si además el fluido posee también velocidad, entonces la velocidad absoluta de la propagación de la perturbación de la presión es la suma algebraica de ambas. Vamos a hablar también acerca de la fuerza dentro de un medidor de placa. El medidor de placa consiste en una placa instalada directamente en el centro de la tubería y sometida a un empuje de fuerza o de un impacto de fluido. La fuerza originada es proporcional a la energía cinética del fluido y depende del área anular entre las paredes de la tubería y la placa y corresponde a la ecuación F igual a P cuadrada sobre 2G por P por C por A, en donde F nos indica la fuerza total de la placa, la B la velocidad del fluido, P como densidad del fluido, C es la constante experimental o el coeficiente de rozamiento del disco y por último tenemos A, lo cual nos indica el área de la placa. De esa ecuación tenemos como un despeje del volumen, de la velocidad del fluido, en la que la velocidad del fluido es igual a la raíz cuadrada de 2G por F sobre P por C por A. Y de esta ecuación podemos despejar el caudal volumétrico, el cual nos daría como resultado Q igual a S por B, o más general S por B por la raíz cuadrada de 2G por F sobre P por C por A. El medidor de caudal magnético está basado en la ley de Faraday, que establece que la tensión inducida a través de cualquier conductor al moverse perpendicularmente a través de un campo magnético proporcional a la velocidad es proporcional a la velocidad del conductor. Esto quiere decir que en el medidor magnético se tienen dos bobinas electromagnéticas, las cuales generan un campo electromagnético sobre el fluido que va atravesando el tubular, y mediante dos electrodos detecta el cambio de voltaje que hay a través de este fluido. Esto lo hace ya que entre más es la velocidad del fluido, más grande es el campo magnético que se genera y el voltaje aumenta, por lo cual se detecta sobre los electrodos. Entre más grande es el fluido que atraviesa el tubo, más grande es la tensión y obviamente el flujo de caudal es más grande. Como siguiente punto, vamos a abordar el tema del desplazamiento positivo. Los medidores de desplazamiento positivo miden el caudal en volumen, contando o integrando volúmenes separados de líquido. Las partes mecánicas del instrumento se mueven aprovechando la energía del fluido y dan lugar a una pérdida de carga. La exactitud depende de los vuelvos entre las partes móviles y las fijas y aumenta con calidad de la mecanización y el tamaño del instrumento. Para una medición correcta, estos medidores no precisan de longitudes aguas arriba y aguas abajo del propio medidor. Existen, en cambio, 4 tipos básicos de medidores. Tenemos disco oscilante, pistón alternativo y los rotativos. La medición del caudal por torbellinos y vórtices. El medidor de caudal por torbellino se basa en la determinación de la frecuencia del torbellino producido por una hélice estática situada dentro de lo que es la tubería por la cual pasa el fluido. Este puede ser líquido o puede ser gas. La frecuencia del torbellino es proporcional a la velocidad del fluido. La detección de la frecuencia se puede lograr de varias formas. Una de ellas es con sensores que detectan los picos de presión en el lado contrario del torbellino. Otra también es mediante un condensador de capacidad variable. Otra forma también es a través de la aplicación de un haz de ultrasonidos perpendicularmente al torbellino, midiendo el tiempo de tránsito del haz desde el transmisor hasta el receptor. Así como también existen ventajas de este sistema. Uno de ellos es que es adecuado para gases, vapores y líquidos. Otro es que es de amplia capacidad de rango de flujo. También hay otra que vamos a realizar un mantenimiento mínimo.
y también una buena exactitud y repetitividad. Así como hay ventajas, también existen desventajas, la cual una de ellas es de que no sirve para fluidos viscosos sucios. Otras son las limitaciones de tamaño de tubería. Otras son las instalaciones que debe ser en tubería recta, con un medidor alineado, y también precisión del instrumento, que es de 0.2% del caudal medido. El medidor de pistón oscilante está conformado por una cámara cilíndrica y por una placa divisora que separa los orificios de entrada y salida del fluido. Al entrar el fluido dentro de esta cámara, mueve el pistón generando un par dentro del dispositivo, lo cual, al incrementar el par, incrementa el movimiento mecánico de todos los engranajes, y así se transmite mediante un impulsor hacia el display del dispositivo, dándonos como referencia el caudal que está moviendo en ese momento el dispositivo. Medición de rayo láser. Bueno, esta se aplica en condiciones en donde son muy duras y donde los instrumentos de nivel convencional fallan mucho. Su aplicación es el medidor láser. Tal es el caso de la medición del metal fundido, donde la medida del nivel debe realizarse sin contacto alguno con el líquido, ya que por el extremo calor que existe en esa zona. El sistema mide de forma parecida al medidor del ultrasonido, pero a diferencia de aquel es que este lo hace por medio de un rayo de luz, que lo hace con un tubo de acero y dirigido por flexión por un espejo sobre la superficie del metal fundido. La señal puede ser por impulso o por onda continua, modulada o de alta frecuencia. En el primer caso, cada impulso de láser llega hasta el nivel de líquido y regresa al receptor. En este sistema también existen ventajas, las cuales son que es muy preciso. Las precisiones son precisiones milimétricas. Otra es que la medición con solo pulsar un botón es muy cómodo. Es apto para largas distancias y hay medidores láser con alcance hasta 2 kilómetros. O sea, es muchísimo. El punto rojo luminoso forma parte del cálculo de la distancia. Será el punto al que está el distanciómetro, calculará la distancia. Es de fácil manejo, alta velocidad de trabajo. Algunos permiten calcular superficies y volúmenes pulsando solo un botón, y tiene memoria. Vamos a hablar ahora acerca de los instrumentos de presión diferencial. Los elementos de presión diferencial se basan en la diferencia de presiones provocadas por un estrechamiento en la tubería por donde circula el fluido. Recordemos que el fluido puede ser un líquido, un gas, un vapor, y la presión diferencial provocada por el estrechamiento es captada por dos tomas de presión situadas inmediatamente aguas arriba y aguas abajo del mismo, o bien a una corta distancia. Su valor es mayor que la pérdida de la carga real, que debe compensar el sistema del bombeo del fluido. La fórmula de caudal obtenida con los elementos de presión diferencial se basa en la aplicación del teorema de Bernoulli. Recordemos que es altura cinética más la altura de presión más la altura potencial, y que nos da como resultado una constante. Y esto lo podríamos considerar si tomáramos en cuenta una tubería horizontal. También abordaremos un poco acerca de los principios de medida de los medidores de caudal. Recordemos que se clasifican en dos, que son los medidores volumétricos y los medidores de caudal masa. Cada uno de ellos tiene una clasificación mediante sistema, la cual, si hablamos de los medidores volumétricos, su clasificación por sistemas son los de presión diferencial, el área variable, la velocidad, la fuerza, la tensión inducida, el desplazamiento positivo, el torbellino y el oscilante. Vamos a hablar un poco acerca de cada una. Si hablamos de presión diferencial, tenemos como elemento principal la placa orificio tobera, el tubo Venturi, el tubo Pinot, el tubo anular, los cuales están conectados a un tubo que tiene una forma de U o a un elemento de fuelle de diafragma. Ellos tienen un transmisor que busca un equilibrio de fuerzas
y está elaborado o está hecho a base de silicio fundido. Después, si hablamos un poco acerca del área variable, el área variable tiene un elemento de rotámetro. Su transmisor se basa en el equilibrio de movimientos y es un potenciómetro fuente de impedancias. Acerca de la velocidad, pues la velocidad tiene como elemento un vertedero conmutador en canales abiertos y turbina de sondas ultrasónicas. Su transmisor es un potenciómetro piezoeléctrico. Si hablamos acerca de fuerza, pues la fuerza tiene un elemento de placa de impacto y con una transmisión de equilibrio de fuerzas y de galgas extrosométricas. Un poco hablando acerca de la tensión inducida, pues tiene un elemento de medidor magnético y tiene un transmisor convertido en potenciómetro. También tenemos el desplazamiento positivo, pues este desplazamiento positivo tiene un elemento de disco giratorio, pistón oscilante, pistón alternativo, un medidor rotativo. El medidor rotativo también a su vez tiene el ciclo sidal, bitorrol y oval, y los medidores de pares deformables. Ellos tienen un transmisor generador tacómetro o transdusor de impulsos. El torbellino tiene un medidor de fuerza de transmistancia o condensador de ultrasonidos y tiene un transductor de resistencia. Y ya hablando por último acerca de los medidores volumétricos, también tenemos el oscilante. El oscilante pues tiene una válvula oscilante y tiene un transmisor de impulsos. Ahora para hablar de la otra parte, pues tenemos los medidores de caudal de masa. Como ya lo habíamos dicho, ellos están divididos en 4 sistemas, que es la compensación de presión y temperatura en medidores volumétricos. Tenemos el térmico, el cual se diferencia en temperaturas de sonda de resistencia. Tenemos un momento de medidor axial y el medidor axial de doble turbina, y la fuerza de Coinolis, que tiene un tubo de vibración. Ellos tienen a su vez un transmisor, que es un puente de Whitson, y un convertidor de par. De caudal masa. Bueno, las determinaciones de caudal masa pueden efectuarse a partir de medidas volumétricas, compensándola por las variables o por las variaciones de densidad del fluido, o bien determinar directamente el caudal masa, aprovechando características medibles de lo que es la masa del fluido. En el caso que se dispone de una medida volumétrica, se compensa directamente la densidad o bien las variables de presión o de temperatura. En ocasiones en las que interesa aprovechar características medibles de la masa, se pueden utilizar 3 sistemas básicos de medición directa, y son los instrumentos térmicos. También podemos usar los de momento angular y los de Coriolis. Los medidores de caudal por compensación de densidad están basados en la transmisión de densidad o en la equivalencia de presiones, las cuales se realizan mediante un diafragma y con la ayuda de una placa orificio. Dentro de la placa de orificio se coloca una tubería antes y una tubería después, que van interconectadas al diafragma, en las cuales la diferencia de presiones que hay de la tubería número 1 a la tubería número 2 la detecta el diafragma, y mediante otro dispositivo se puede determinar qué tanta presión hay dentro de un lado y de otro, y por lo tanto en base a esa presión se puede calcular el flujo de sustancias que pasan a través de la tubería principal. Medidores térmicos de caudal. Los medidores térmicos de caudal se basan comúnmente en el principio físico de la elevación de la temperatura del fluido en su paso por un cuerpo caliente. Estos medidores constan de una fuente eléctrica de alimentación de predicción que proporciona un calor constante a un punto medio de lo que es la tubería por el cual circula el caudal. Cuando el fluido está en reposo, la temperatura es idéntica en las ondas. Cuando el fluido circula, transporta una cantidad de calor hacia el segundo elemento termisor
y se representa una diferencia de temperaturas que va aumentando progresivamente entre las dos ondas a medida que aumenta el caudal. En diferencia es proporcional a la masa que circula a través del tubo, y hay algunas características, por ejemplo, que hay de precisión del 1% de toda la escala, repetitividad de más menos 0.2% de toda la escala. Los medidores de efecto Coriolis. El efecto Coriolis básicamente es la fuerza física que actúa sobre un cuerpo sometido a una aceleración dentro de un sistema en rotación. Por ejemplo, los medidores de caudal de efecto Coriolis tienen dos tubos, o uno o dos tubos, depende del tipo de medidor, el cual al momento que pasa caudal a través de ese tubo, la fuerza física que actúa sobre todo ese caudal hace que los tubos tengan una oscilación, ya sea de manera paralela o de manera singular, como una tipo ondulaciones, Estas ondulaciones son las que sensa a través de dos electrodos el medidor, y depende de la frecuencia a la cual oscile la manguera o el tubo, es como se determina qué tanto caudal es el que está atravesando sobre el sistema, sobre el medidor. Para terminar, vamos a hablar un poco de las características de los medidores de caudal. Recordemos que tenemos muchos tipos de medidores de caudal, como tenemos placa, tobera, tubo de Bernoulli, tubo de Pion, tubo de anular, rotametro, vertedero, turbina, ultrasónico, placa de impacto, magnético, disco vinculante, presión oscilante, presión alternativo, ciclodal, rotor, oval, tuberino, vortex, térmico, milo y porosis. Cada uno de ellos tiene una rangeabilidad diferente, la cual puede ir desde 3 hasta 20. También tenemos un porcentaje de exactitud dentro de cada uno. Pueden ir desde un porcentaje de 0 punto y algún decimal que le continúe, o en este caso pues tenemos el porcentaje más alto de un 4%, que es el que no tenemos en la placa. Como siguiente característica que podemos encontrar es la forma que tiene, la escala con la que cuentan, ya que puede ser una escala cuadrática o una escala lineal, cada uno correspondiente al tipo del caudal del que estamos hablando. También tenemos como otra característica la presión que tiene cada uno de ellos y que se mide en bares. Esta presión puede ir desde 50 hasta o desde 20 como presión más baja, la cual podemos encontrar en un caudal magnético, hasta más alto como lo puede ser de 400, 900, que es la que encontramos en Coriolis, o también como el vertedero, que tiene una presión atmosférica. Como siguiente característica también podemos considerar la temperatura, que se mide en grados centígrados. Es una temperatura que puede ir desde los 60 grados centígrados hasta unos 400 grados centígrados, dependiendo de la característica o la propiedad, nuevamente, del caudal del que estamos hablando. Como siguiente punto también tenemos la pérdida de carga, que puede ser ninguna, hasta puede ser baja, media o alta. También tenemos un servicio, hacia qué funciona, si funciona con un líquido, con un gas, con un vapor, si funciona con los tres o si funciona únicamente con uno. Recordemos que las propiedades van a variar dependiendo del caudal y que el servicio puede ser tanto para los tres, solamente para dos, o puede ser para único. Tenemos los materiales de los cuales se elaboran, que pueden ser metales, o pueden ser plástico, o pueden ser vidrio, y un coste relativo, que puede ser medio, bajo o alto. Y tenemos las ventajas. Las ventajas pueden ir desde el punto económico, el punto de exactitud,
dependiendo también del campo, si es un campo amplio, si es un campo bajo, o de lo que se quiere medir. Y también pues obviamente vamos a encontrar desventajas dentro de los medidores de caudales, que pueden ser el desgaste, la obturación, un coste alto si se está tomando en cuenta algunos materiales tal vez un poco más caros, o si tiene unas características que lo hacen o que lo obligan a ser pues menos económico. Y también podemos, de los usos, no todos tienen, pues como decíamos, el mismo uso. Algunos no son muy exactos, algunos necesitan pues grandes espacios o tienen un uso limitado, son sensibles a vibraciones, lo cual pues ya puede variar las medidas que te está dando. Y pues cada uno de estas características las podemos encontrar en una tabla más específicas para su consulta, la tabla que se va a mostrar aquí. Y pues por nuestra parte es de todo.